Muy buenas a todos, soy Víctor Bravo y bienvenidos a vuestro canal de medicina, entrenamiento, nutrición y psicología. Hoy os traigo una entrevista que me hacía muchísima ilusión hacer a Mario Redondo. Mario es entrenador, es fisioterapeuta, especialista en el tratamiento mediante ejercicio físico de enfermedades crónicas y creo que con esta entrevista nos puede aportar muchísimo contenido sobre esta patología que muchas veces tratamos de mejorar solo con farmacología y al final no se trata de eso, sino de utilizar todas las armas que tenemos en nuestro poder para poder tratar este tipo de enfermedades que muchas veces son muy insidiosas y preocupantes por su prevalencia y complicaciones que pueden tener. En esta primera parte de la entrevista vamos a tratar básicamente qué es el cáncer, su fisiopatología y básicamente y a grandes rasgos la evidencia que tiene el ejercicio sobre su tratamiento. Así que no os recomiendo perderla y os dejo con Mario, que lo disfrutéis. Muy buenas, hoy estamos aquí con Mario Redondo. Hoy la entrevista va a ir sobre el tema del ejercicio relacionado con el cáncer, cómo puede afectar el ejercicio a la hora de reducir las probabilidades de que tengamos cáncer y no solo eso, sino cuando ya tenemos cáncer, ¿qué podemos hacer? Y para eso tenemos aquí a Mario. Hola, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Y la idea es, bueno, aclarar algunos conceptos y dar un poco unas ideas para que os quedéis para casa con respecto al ejercicio del cáncer. Pues nada, Mario, vamos a empezar. Para empezar, ¿quién es Mario Redondo? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué le surgió el gusanillo por estudiar sobre Sí. el cáncer? Pues esto fue a finales del 2014. Yo estaba trabajando en una clínica que se conocen de anti-aging, la cual nada tiene que ver con el tema de estética, sino con un concepto salud que básicamente tiene que ver con control de biomarcadores, estilos de vida saludable, terapia de reemplazo hormonal, control de, bueno, medíamos telómeros, composición corporal, pruebas de esfuerzo, etcétera, y yo allí me dedicaba a la parte de ejercicio y trabajando allí coincidió también a la par, a la vez que trabajaba de fisioterapeuta, que di con una paciente de cáncer de mama metastásico y en ese caso yo me di cuenta que realmente no tenía ni idea de cómo abordar esto. A pesar de leer y de entender bastante el campo de la fisiología del ejercicio clínica o de la fisiología del ejercicio y el campo del entrenamiento, cuando me encontré una patología tan compleja y tan desconocida por nuestro campo, me di cuenta que realmente no tenía ni idea. Y fue cuando empecé a trabajar con esta mujer. En principio fui allí a tratar una osteosíntesis de cadera, pero lo que yo no sabía es que esa osteosíntesis de cadera era debido a una metástasis, ¿vale? Ósea que tenía en el isquion y bueno, realmente ahí me empecé a encontrar un cuadro bastante complejo donde yo tenía mucha inseguridad y es cuando empecé a leer un poco más sobre este tema. A raíz de leer y de tener la primera experiencia con ella me di cuenta que esto era bastante importante, que no solamente era mejorar la calidad de vida de la persona, que eso ya es mucho, de reducir dolores, de mejorar también el estado de ánimo, de mejorar al fin y al cabo la fatiga y otra serie de cosas con las que cursan la enfermedad, sino también tenía que ver con mejorar el pronóstico y aumentar la supervivencia. Entonces ya a partir de esta persona estuve un año más o menos formándome en relación al ejercicio del cáncer, sobre todo primero qué es el cáncer, que es bastante complejo de definir, y luego a raíz de ahí pues empecé a trabajar con otros pacientes y empecé ya a meterme más de lleno. Y de hecho a día de hoy, el 7 de enero, abro ya un centro nuevo dedicado al paciente, el enfermo crónico, sobre todo el enfermo de cáncer, en Madrid. Entonces ahí fue como realmente empezó la cosa hace, pues eso, 2014, 4 o 5 años, donde me picó el gusanillo, pero fue más que nada un caso aislado que me llamó mucho la atención porque, como bien te digo, se escapa a todo lo que tú puedes leer o puedes ver en el día a día. Y cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga familiares o amigos o conocidos o haya tenido incluso una enfermedad, sabe lo complejo que es. Entonces fue realmente cuando empecé con esto. De profesión soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también soy fisioterapeuta y, como digo, los últimos 4 o 5 años me he dedicado sobre todo al campo del cáncer y de la fisiología del ejercicio clínica, que es lo que más me apasiona y lo que más me gusta. Genial, pues deberíamos empezar hablando, sobre todo, pues como tú has dicho antes, el cáncer es difícil de definirlo, pero bueno, vamos a intentar dar una definición general. ¿Y qué podrías decirnos acerca de qué es el cáncer para que lo pueda entender cualquier persona?
una serie de divisiones celulares de manera normal, aberrante, que nuestro cuerpo pierde el control sobre ellas, las células se empiezan a replicar y a dividir de manera normal y empiezan a alterar el normal funcionamiento del organismo. ¿Cuál es el problema? El problema no es cuando ocurre en un tejido, por ejemplo, imaginémonos el cáncer de mama en una mama en concreto, que el tumor está encapsulado o está en un sitio. El problema es que cuando estas células migran a otros tejidos, ¿vale?, que invaden y hacen metástasis, que eso seguramente la gente entiende el concepto, que es que invaden y colonizan a distancia, alteran también el funcionamiento de esos otros órganos. Y al final el gran problema, en lo que causa el 90% de las muertes en cáncer, son las metástasis, que es cuando se altera el normal funcionamiento del organismo a nivel genérico y termina generando un colapso, ¿no?, y un fallo multiorgánico. Entonces, el cáncer así, si te preguntan qué es, pues básicamente eso, que las células empiezan a dividir de manera normal, no atienden a ningún tipo de estímulo, ni a ningún tipo de razón por parte del organismo, ni tampoco de control, y básicamente alteran el funcionamiento del tejido que invaden, y en el caso de ser a distancia u otros tejidos, al final alteran el funcionamiento normal del organismo, que realmente es por lo que la gente muere. No es el cáncer, sino es la alteración que produce este cuadro. Claro. Eso es a grosso modo. Sí. Y claro, es muy interesante lo que tú has dicho, sobre todo que estas células tienen un potencial de crecimiento ilimitado, porque exactamente, claro, nuestro cuerpo, al fin y al cabo, pues nuestras células entran en un ciclo celular en el cual luego se van a ir dividiendo para ir dando lugar a formar gran parte de nuestros tejidos. Cuando estamos hablando de este potencial de crecimiento, quizá en un tejido que digamos es embrionario, o sea, cuando nosotros somos bebés y tenemos que crecer, es normal que estas células pues estén un poco más expresadas ese potencial de crecimiento. ¿Qué ocurre? Como tú dices, cuando ya no somos bebés, obviamente, ya somos mayores, ya no necesitamos dividirnos tanto de esta forma. Y es cuando se producen una serie de mutaciones que finalmente terminan ese crecimiento exponencial de las células. Y ya no solo, digamos, lo que te mata del cáncer, como te has dicho, es las metástasis. Pero claro, también el cáncer tiene efectos secundarios importantes, como por ejemplo la caquexia. Exactamente, la caquexia eso relacionada como... ¿Podrías definirlo esto exactamente lo que es la caquexia, sí, Mario? Sí, de hecho, justo el domingo que vine de un curso para Perú, hablando un poco sobre todo de la caquexia, de la resistencia anabólica y de las vías de señalización. Y básicamente para que siempre, o sea, vamos a explicarlo para que sea muy sencillo, para que la gente lo pueda entender, porque esto lo puedes complicar todo lo que quieras. Y de hecho, haciendo un apunte de lo que estabas comentando, hay una de las 8 características que describen Hanan y Wimber en su artículo en el año 2000, que una de ellas es que tienen potencial ilimitado de replicación, ¿no? Y tienen sobreexpresada una enzima que es la telomerasa, que seguramente también nos suene de alguna cosa. Pero, como digo, esto se puede complicar muchísimo. La caquexia, al fin y al cabo, es la pérdida extrema de masa muscular, independientemente de la pérdida de tejido adiposo o de tejido graso o de grasa, y que va a predisponer a un montón de consecuencias y secuelas. Y, de hecho, se estima que el 30, 40, yo me aproximaría que mucho más de los pacientes que fallecen por esta caquexia, sobre todo cuando alcanza el estado de caquexia refractaria, que además el otro problema que hay a día de hoy es que es irreversible. Entonces, cuando una persona entra en esa alteración metabólica tan grande, en ese cuadro de falta de masa muscular, que a veces, como digo, está camuflado por una cantidad de tejido graso o de grasa enorme que no se ve que está camuflado, el paciente empieza a presentar muchísimos problemas de resistencia a la quimioterapia, resistencia a los tratamientos y, bueno, de un montón de problemas que le van a condicionar ya no solamente, como digo yo, la calidad de vida, que es algo que está un poco sobrevalorado, luego hablaremos de eso, sino que va a comprometer su supervivencia, que es lo realmente importante. Y además, el otro problema de esto es que tanto con enfermedad como tratamientos va a destrozar el sistema musculoesquelético, o sea, se lo va a consumir. Entonces, si no hacemos nada para intentar prevenir esta pérdida exagerada que se produce además de manera abrupta, que ese es el otro problema. El otro problema es que la gente no se da cuenta que hay que actuar cuanto antes. O sea, esto no es tengo el diagnóstico y ya según pasen los meses ya iré haciendo ejercicio, ya iré consumiendo proteína y ya me iré preocupando de mi estado de salud, sino tiene que ser ya, porque en cuestión de días, si no semanas, entre las dosis de corticoides, los quimioterápicos y otra serie de problemas como la fatiga y el encamamiento, se producen unas pérdidas de masa muscular brutales. Entonces, la caquexia es eso, es el estado extremo de pérdida de masa muscular con independencia de la pérdida de tejido adiposo. Y luego también quiero recalcar que esto es muy interesante, que la gente no lo sabe, para los que tengan un poco más de lectura sobre el tema, que la caquexia no solamente afecta al músculo, que es lo que siempre se ve, sino que afecta también al músculo cardíaco, ¿vale? Y está la caquexia cardíaca, que es un gran problema, y afecta a otros tejidos produciendo otra serie de alteraciones y problemas. Produce hipogonadismo,
produce anorexia, produce un montón de problemas que van a ayudar a perpetuar este cuadro y hacer que sea más complejo. Y por último, destacar que es que no es reversible. O sea, una vez que la persona entra en ese cuadro de caquexia, no va a salir. Y hay un par de estudios de Carla Prado, no me acuerdo de qué año, pero de los 2000 y algo, de inicios, que habla del potencial anabólico que tiene el sujeto con caquexia, y se dan a conocer que hay algunos sujetos que sí tienen capacidad de revertir la situación o tienen potencial anabólico. Pero en términos generales, cuanto más grave estés, cuanto más entres en caquexia, menor sea tu función muscular, más cerca estás de pocos días de morir. Entonces es algo importante, no es ninguna tontería. Sí, además. Y por último, que sí, además lo que hay que hacer, al fin y al cabo, independientemente de las estrategias farmacológicas, hay un artículo de Harden del 2017 que está bastante bien. Las otras estrategias son nutricionales y de estilos de vida y de ejercicio físico, sobre todo entrenamiento de fuerza. Entonces, bueno, es un tema que está ahí, que la gente y el médico quizá no lo conoce, pero que es sumamente importante, sobre todo el prevenirla. Y además, hablando de lo que tú has comentado, de lo que hemos estado comentando de la caquexia, esto tiene muchísimo que ver también con otro concepto que me gustaría profundizar, que es el efecto Warburg. Básicamente, las células del cáncer son muy poco eficientes a la hora de su metabolismo, y entonces digamos que necesitan muchísima más glucosa que otros tejidos para desarrollarse, y al final ese robo de glucosa que le produce a otros tejidos para desarrollarse, que es por ejemplo lo que detectamos en un PET-TAC, que es cuando le damos la glucosa marcada con flúor, y eso se ve cómo se va repartiendo por los tejidos, y se ve si tienen metástasis o si no la tienen. Exactamente, pues, más actividad. Gracias a ese efecto Warburg, es lo que termina en parte también produciendo esta caquexia, ¿no? Porque termina un tejido consumiéndose toda la glucosa para él, a expensas de robártelo al resto del organismo. Entonces acabas perdiendo masa muscular, lo que tú has dicho. Y también me gustaría destacar que, claro, esa caquexia se produce también en el músculo cardíaco, sumado también a que un montón de fármacos que se dan para el cáncer son cardiotóxicos. Exactamente. Así que es bastante relevante. Sí, de hecho, ahora que acabas de decir lo del efecto Warburg, que además, Otto Warburg, que muy importante su investigación y su descubrimiento de alguna manera, también es otra de las características que presentan en su artículo Hahn y Wimber, ¿no? De que se altera el normal funcionamiento y metabolismo de la célula tumoral. Entonces, no es la panacea, eso siempre lo digo, que la dieta está muy bien, los ayunos, la cetogénica, y no vas a matar el cáncer solo con eso, si no lo habríamos erradicado, pero que es una característica muy importante y muy potente. Y además, el otro problema es que es bastante complejo, porque a mí, y a día de hoy trabajando ya 5 años con pacientes, te das cuenta que esto se aborda desde un punto de vista multidisciplinar, o es multi e interdisciplinar, o es absolutamente imposible ponerle freno. Es que es imposible. O sea, por ejemplo, lo que acabas de comentar tú, ¿no? La gente que tiene un tumor activo y que tiene encima metástasis y demás, eso consume mucha energía. Entonces, un sujeto que está con un déficit calórico, una dieta cetogénica, que no tiene apetito, que encima la enfermedad y la caquexia genera un componente anorexígeno, que tampoco tienes apetito, y encima tienes que venir a entrenar fuerza con una alta intensidad y consumir proteína, lo hacen una utopía. Entonces, al final, o lo abordamos todo desde el punto de vista integral, y a mí me hace falta un nutricionista clínico, yo a su vez le hago falta a él, a mí me hace falta el médico que diga que es importante el ejercicio, me hace falta un enfermero que refuerce el programa, me hace falta también a su vez la familia que colabore y que también ayude a la persona a traerla al centro, a entrenar, a motivarla, o la cosa no funciona. Entonces, como bien dices, es bastante complejo, porque se dan situaciones en las cuales el tejido muscular se degrada, el hueso también, la masa cardíaca también, pero el tejido adiposo se dispara. Luego estamos con las tonterías de que si las dietas para allá, para acá, las modas, y es bastante complejo abordarlo. O sea que sí que comparto contigo que para mí, por ejemplo, una persona que esté con un proceso neoplásico o con un cáncer debería tener un equipo multidisciplinar y, a ser posible, interdisciplinar, porque si no es muy difícil pararlo. O sea, es muy difícil. Esto que comentas de la dieta cetogénica del ayuno es súper interesante. De hecho, quería hablar sobre esto en resumen de hábitos y tal, pero claro, es también muy importante centrarse en ese punto, en el performance status de la persona, claro, o sea, el nivel de partida de esa persona, ¿no? Exactamente. Es que para mí la parte fundamental, luego ya eso tendrá que ser el nutricionista o el clínico o el endocrino, la persona que lo incorpore, que sea especialista en la materia, pero al final hay muchas estrategias nutricionales, y sobre todo en cáncer,
que de alguna manera, yo entiendo que en un deportista de alto rendimiento, en un periodo concreto, una dieta cetogénica, un ayuno o en estilos de vida saludable para personas que no cursan con ninguna enfermedad crónica puedan tener su cabida, ¿no? Pero una persona que está con 39 kilos, con una caquiexia refractaria, que está a su vez con corticoides, que está con todo ese cuadro, si tú, la hora que va a hacer de entrenamiento, 2 horas en semana, estás con ayuno, estás con dieta cetogénica, me estás mermando el rendimiento. Y esa persona al final va a fallecer de un fallo multiorgánico de una caquexia refractaria. Al final, no sé hasta qué punto es beneficioso. Esto yo hablaba con Adrián García Castillo, que es de FISAC, y en la SENMO, que es la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular, y lo veo complicado, porque al final una persona que pierde masa muscular y que pierde niveles de fuerza está condenada evidentemente, la supervivencia se ve bastante amenazada. Entonces, no sé hasta qué punto pueden ser estrategias en ciertos pacientes. Como bien dices tú, hay que individualizar y hay que contextualizar, que lo mismo pasa con el ejercicio. Yo no voy a poner un programa de ejercicio de la misma manera a la señora Margarita con un cáncer de mama y 70 años con una obesidad sarcopénica que a un chico que sea campeón olímpico de un triatlón, evidentemente, ¿no? Y a nivel nutricional pasa lo mismo. Entonces, siempre a la gente, que ya te digo, yo no soy experto en nutrición ni muchísimo menos, pero hay que intentar no casarse con métodos y ver el contexto. Porque el otro día, por ejemplo, Sergio Espinar, que también seguramente la gente lo conoce, ponía un artículo súper interesante de sujetos que consumían 600 gramos al día de hidratos de carbono, que eran casi 7 kilos por kilogramo de peso corporal, y sin embargo estaban en cetosis, porque claro, la demanda energética que tienen esos sujetos de, no sé si eran ultramaratón o yo que sé que eran, es enorme. Entonces, claro, la dieta cetogénica, el ayuno, esto, lo otro, va a depender del contexto. Lo que no sé es si sea una buena herramienta a nivel general en sujetos que están ya con un cáncer y están con tratamientos, porque como digo, el tejido muscular es oro y se pierde muy fácilmente, tanto su función como su cantidad. Entonces, hacer una estrategia que no vaya a optimizar el proceso de ganancia de fuerza, de masa muscular y a nivel metabólico, no sé yo hasta qué punto puede ser interesante. Sí, de hecho, esta última semana leí estudios sobre el tema y se supone que la dieta cetogénica sobre todo podría ser interesante, pero en tumores cerebrales. O sea, estamos hablando de gliomas, astrocitomas, todo esto podría ser interesante. Luego ya lo otro que tú comentas, y también depende de, creo que era el índice de Karnofsky. Depende, cuanto más alto esté, va a ser mejor en teoría, se podría incluso experimentar, pero cuando tú hablas de esa persona de 39 kilos con sarcopenia que no puede ni levantar una barra del suelo, no tiene eso es. Y además ya ni siquiera con la de 39 kilos, sino con una persona relativamente normal que sea sedentaria, ¿no? O incluso con un deportista. Al final compartía yo el otro día en el Instagram un vídeo que subí de una serie de cursos también, donde habla Peter Hoffman en un artículo suyo en Cell Metabolism. Cell Metabolism dice de Pedersen, pero bueno, no me acuerdo la revista. Comentaba un poco de cómo el ejercicio anaeróbico de altísima intensidad podía modificar la gradiente de lactato y hacer que al fin y al cabo el tumor fuera menos hipóxico y tendiese menos a ese efecto Warburg, lo cual es súper interesante. Pero claro, para que un sujeto mueva 1000 vatios en una bici, aparte de estar entrenado, tiene que tener glucógeno para poder generar esa intensidad. Claro. Entonces, si tú le limitas de hidrato de carbono y de glucógeno, seguramente no va a poder rendir todo lo que podría rendir ni va a generar los milimoles de lactato que tú querrías que generase. Entonces, al final, yo lo que me he dado cuenta, y sobre todo viendo de la fisiología del ejercicio, es que cuando tú, y esto lo sabemos todos, cuando tú restringes los hidratos de carbono, al fin y al cabo mermas el rendimiento, sobre todo si ese rendimiento es de un ejercicio anaeróbico. Entonces, mermar el rendimiento a cualquier persona, no sé hasta qué punto puede ser beneficioso de manera puntual, quizá un día, 2 días, un mes, pero en el largo plazo va a llevar a consecuencias mucho peores, ¿no? Porque al final lo importante es mantener la función del sujeto y para mantener la función hay que entrenar intenso y para entrenar intenso hay que comer bien. Entonces es complicado. Profundizaremos sobre esto un poco más adelante. Sí. Y ahora me gustaría entrar en el tema de genética y entorno, porque el cáncer al fin y al cabo tiene una causa. Y yo creo que normalmente siempre estamos hablando, no, es que el gen que ha mutado es este, no el gen el otro, pero realmente también el entorno tiene mucho que decir, sobre todo el entorno obesogénico en el que nos movemos. Así que me gustaría que profundizáramos en cuáles son para ti las causas más importantes que provocan cáncer, cuáles son los cánceres más frecuentes y cómo impacta este entorno o la genética o cómo son los dos en conjunto en nuestra probabilidad de desarrollar cáncer. Mira, esa de hecho es una pregunta súper buena porque al final todo el mundo te la va a hacer y todo el mundo tiene las dudas.
¿no? Y al fin y al cabo el cáncer es una enfermedad genética porque ocurre a ese nivel. Pero no quiere decir pero no quiere decir que sea hereditaria. Quiere decir que si tu madre tuvo un cáncer de mama, tú no tienes por qué desarrollarlo ni por qué tenerlo. Aunque Hay una serie aunque puede serlo, exactamente. Pero hay una serie de factores de riesgo que van a aumentar las probabilidades de que tú puedas desarrollar un cáncer. Pero al fin y al cabo, como bien dices tú, lo que ocurre son mutaciones en una serie de genes que regulan el control del ciclo celular o que lo detienen, y esa mutación de estos genes puede producir que las células se empiecen a alterar de manera descontrolada. Pero esto no ocurre porque sí, ni siquiera aunque tú tengas alguna mutación de algún gen que pueda predisponer a este problema, como por ejemplo, seguro puede que os suene los BRCA1. De hecho, yo tengo una paciente muy joven que se ha hecho una mastectomía bilateral profiláctica porque su madre tuvo un cáncer de mama, pasó a consejo genético y sus dos primas con menos de 30 años tuvieron un cáncer de mama. Entonces ella decidió, junto con su ginecólogo, de hacerlo. Pero puede que en un futuro nunca desarrollase un cáncer, porque al final no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que en torno a un 5% se pueden deber a causas completamente hereditarias como tal, o que lo vayas a desarrollar, y son unos tipos de cáncer muy concretos, y luego el otro 95% son adquiridos por factores de riesgo de nuestro, como más bien has dicho, que lo has explicado fenomenal, en el ambiente obesogénico, entre los cuales están la obesidad, está el tabaquismo, está, bueno, evidentemente el consumo de procesados, está el estrés, está otra serie de cosas que nos pueden llevar y nos pueden condicionar a generar, bueno, el sedentarismo también, la inactividad física, que son conceptos diferentes que luego explicaré, sí. Y eso puede llevarnos a aumentar las probabilidades de desarrollar un cáncer. No quiere decir que lo vayamos a tener si somos fumadores, porque mucha gente escuchará, es que mi abuelo paterno pues fumó toda la vida 2 cajetillas y nunca tuvo un cáncer. Pues muy bien por tu abuelo paterno, pero cuando te vas a las cifras de la epidemiología, hay muchas más probabilidades de que un paciente fumador desarrolle un cáncer de pulmón. Y a mí esto me sorprende, porque estuve en una charla que dio Mariano Barbacid en la Asociación Española contra el Cáncer, y él hacía una metáfora, un símil súper curioso, y decía, a día de hoy el ser fumador es como si tú vas a Barajas y te dicen, ¿ves la manga de allí, la número 7? Pues ese avión tiene un 90% más de probabilidades de caerse. ¿Usted se subiría? Y la gente dice, no, pues eso es lo que está pasando con el tabaco. O sea, fumar o ser fumador o tener un hábito de tabaco te va a predisponer a un 90% casi más de probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón, lo cual no quiere decir que lo desarrolle, que este es el problema. Esto no es blanco o negro, sino es una escala de grises. Pero evidentemente, cuantas menos papeletas compres, pues menos probabilidades hay de que te toque un cáncer. Y luego otra cosa que la gente no entiende, que es bastante complicado, y a mí lamentablemente me toca trabajar con ese perfil de población, que la gente que ha tenido que desarrollar un cáncer teniendo buenos hábitos va a tener muchas más probabilidades de salir mejor parado de la enfermedad. Lo digo porque yo muchas veces me encuentro con que el perfil de pacientes con el que yo trato suele ser gente que ya de por sí tenía unos buenos hábitos y por el motivo que sea ha enfermado. Entonces, claro, con esta gente a nivel de por qué enfermado no sabríamos decirlo ni nunca lo vamos a saber, pero lo que sí sabemos por lo menos es que tenemos mejores hábitos para afrontar la enfermedad. Entonces, eso es a grosso modo un poco lo de los factores de riesgo, ¿no? Y la probabilidad de desarrollar un cáncer que, como digo, es genética porque ocurre como mutaciones en los genes, pero no es hereditaria porque no tienes por qué contraerlo de tu padre, de tu madre, ni de ningún otro familiar, sino que simplemente de alguna manera tú puedes condicionar esa probabilidad de desarrollarlo. Luego, lo que me preguntabas de los cánceres más prevalentes, la mayor incidencia y prevalencia suele ser cánceres de mama y cánceres de próstata, ¿vale? Al igual que el colorectal. Generalmente la incidencia habla de la cantidad de diagnósticos en un año y la prevalencia de la cantidad de diagnósticos más la cantidad de supervivientes de los últimos, se habla de la prevalencia 5, 10 años, etcétera. Y generalmente suele venir condicionado por la supervivencia, lo cual es muy bueno. Entonces, mama y próstata tenemos muchos diagnósticos al año y también tenemos muchos supervivientes, y sin embargo hay otros cánceres como el de pulmón, que hay bastantes también diagnósticos y la incidencia es relativamente alta, sin embargo la prevalencia es baja porque la mortalidad es muy alta. Entonces, a grosso modo suelen ser colorectal, mama, próstata y pulmón los cánceres que más te puedes encontrar o los que mayor cantidad de diagnósticos hay en un año. ¿Y la otra pregunta que me habías hecho, Víctor, cuál era? Bueno, la he ido respondiendo más o menos, que era que cómo podemos impactar en su aparición, y habla de sedentarismo, habla de entrenamiento. Claro. O sea, yo al final, cuando la gente me pregunta, ¿no? Porque al fin y al cabo yo intento no dar solo servicio de usted viene a entrenar aquí 2 veces en semana a una y le planteo una rutina, sino intentar apoyarles y ayudarles en todo, porque al final suena un poco raro, pero esto se trata de ayudar a la persona a gestionar su día a día. Y son 1000 cosas las que van a impactar. Las clásicas las conocemos todos, del tabaco, el sedentarismo y otra serie de cosas como la alimentación.
pero luego hay otras, por ejemplo, como lo que yo tampoco lo sabía, que a raíz de acudir a la SENMO, que me han invitado a hablar un par de veces, lo vas descubriendo, otras cosas como pueden ser los tóxicos medioambientales, no tenemos ni idea. Y a veces cosas como, no sé, como el BPA, ¿no? El bifosfenol A, Sí. puede producir, no es que sea tampoco un cancerígeno como tal, pero puede producir por resistencia a la insulina. Yo no tenía ni idea. Y hay muchas cosas que no controlamos o que no conocemos que nos pueden predisponer a desarrollar un cáncer, que son cosas de nuestro ambiente o tóxicos medioambientales, como digo, o del día a día, ¿no? Entonces, luego también otra cosa súper importante de la prevención de un cáncer tiene que ver con las vacunas, ¿vale? Hay El muchos VPH. virus, exactamente, el virus del papiloma humano o puede ser también cánceres, por ejemplo, hepatocarcinomas que tienen que ver también con hepatitis o con otra serie de cosas. Entonces, para mí también la vacunación es una estrategia de oncoprevención brutal que habría que hacerse, ¿no? Entonces, al final, la idea es sumar un poco todos estos aspectos de estilos de vida saludable e intentar de la mejor manera incorporarlo en la vida, en el día a día de cada uno, que no es fácil. No es fácil porque, como tú bien lo sabes y lo has explicado muy bien con lo del ambiente obesogénico, a veces el día a día te lleva a tomar decisiones que tú no quieres, pero tienes que hacerlas, ¿no? Con lo ajetreado que vivimos a día de hoy, los ultraprocesados, el estrés, los sueldos, el trabajo, etcétera, muchas veces no te queda otra que tomar decisiones que van en contra de tu persona o en contra de tu salud, pero tienes que hacerlo. Sí, y al final esto que tú has comentado de que todo suma, a mí me gusta explicarlo mucho con el modelo de puzzle, ¿no? En el cual tenemos como un puzzle, tenemos unas piezas que son más grandes que otras, a lo mejor la pieza del entrenamiento es muy grande, la pieza del descanso es muy grande, y a lo mejor tenemos otras que pueden ser pequeñas piececitas, como por ejemplo los disruptores endocrinos, como el BPA, Exactamente. todo esto, que al final no sabemos realmente el tamaño exacto 100% de esa pieza. Pero, claro, obviamente, cuantas más piezas ponga en el puzzle, pues más probabilidades tiene de acabar teniéndolo. Exactamente. Luego hay otro tema que se me ha olvidado comentarlo al principio, que el primer factor de riesgo para desarrollar un cáncer es la edad. A mayor edad, o sea, quiero decir, que cuanto más viejos seamos, más probabilidades tenemos de desarrollar cualquier tipo de cáncer, porque al fin y al cabo nuestras células han sufrido o han tenido más tiempo para sufrir daño celular y acumular diferentes mutaciones que pueden llevar a ese proceso de tumorogénesis y canceroso. Ahora, y luego este es otro problema, que al final la pirámide poblacional en Europa y en ciertos países como nuestros se está invirtiendo, por tanto va a llevar consigo una mayor aparición de cánceres, aunque no lo queramos, simplemente por cifras. Y esto también es importante. Ahora, claro, la gente me dice, con la edad hay ciertos factores de riesgo que tú no puedes modificar. La edad es uno de ellos, la edad es la que tienes y con esa no puedes jugar, pero los que tienes que intentar dentro de tus posibilidades mejorarlos. De hecho, yo cuando me encuentro el paciente en consulta y hago la historia clínica, hablo con él, le pido los informes, una de las cosas que le digo es, si tú has sido sedentario, eres fumador y tienes malos hábitos alimenticios, tienes estrés y demás, aunque suene un poco raro, eso es muy bueno, porque tienes muchas estrategias terapéuticas, o sea, tienes muchas herramientas que te pueden ayudar a ti a mejorar. La putada, entre comillas, es el que es un deportista de élite que come de libro, que come fenomenal, que controla o gestiona su estrés, que a nivel económico tiene la vida resuelta y que es supuestamente feliz con su vida y de repente desarrolla un linfoma. Y tú dices, ¿y por qué? Ese es el que realmente se siente como más desprotegido, como diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Pero al fin y al cabo, como bien has comentado tú, no sabemos qué impacto tiene cada pieza del puzzle. Lo importante es las que tú puedas modificar o puedas trabajar, intenta y cúrratelo un poco, porque al final va a repercutir en tu salud. Claro, es que también es lo que tú has comentado, la persona que se cuida, la persona que tiene unos hábitos de vida súper buenos. Y me recuerda, por ejemplo, el caso de Pablo Ráez, que se hizo súper famoso, que es de aquí de Málaga, que el tío estaba cuadradísimo, no he visto un tío más en forma en mi vida, y le dio una leucemia. Y efectivamente. Curiosamente, estuvo aquí ingresado en el Carlos Haya, acabó caquésico, bueno, no caquésico, quizás no llegó a eso, sí, pero perdió muchísima masa muscular, se recuperó, luego la reganó muy rápido y luego volvió a recaer, y esos casos te quedan, ¿por qué ha sido? Pero claro, luego, lo que tú has dicho, tenemos casos de la persona que es obesa, sedentaria, fumadora, todo eso, tenemos muchas vías de actuación, y es sobre lo que deberíamos evitar, sobre lo que deberíamos actuar sobre eso. Pero también, por otro lado, la edad, has dicho, la edad es el factor de riesgo número 1, y es cierto, pero también
como llegues. Claro, hay estudios en poblaciones ancestrales, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplo los Hadza de Tanzania. Sí. Hay estudios en ellos que hay gente que sale a cazar súper mayor con los que son que son más jóvenes y están ahí corriendo. De hecho, tengo yo por ahí una presentación de un médico con el que trabajo y colaboro, con el doctor Durante, que expuso, él habla sobre longevidad, ¿no? Y al final, la clínica en la que trabajaba iba de eso, que al final es una gestión médica para un envejecimiento saludable, en el cual la idea es controlar tu salud a medida que envejeces. Y al fin y al cabo, la presentación lo que llamaba la atención comparaba un poco las cifras y biomarcadores de salud de poblaciones indígenas del Amazonas con población occidental, ¿no? De Estados Unidos, de Europa y demás. Y veías valores brutales. O sea, gente con 70 años que tenía, no sé si recuerdo, 45 o 50 mililitros kilogramo minuto de consumo de oxígeno, de capacidad cardiorrespiratoria. Y sujetos que aquí en Europa, con 30 años, tienen 35. Veías como la tensión arterial sistólica y diastólica se mantenía normal durante toda la vida y en cambio a nivel occidental se ve como la sistólica se va disparando a medida que envejecemos. Veía como el peso se mantiene igual y veía como el peso allí, bueno, aquí realmente en Europa y en Occidente se va disparando. Veía como la obesidad se dispara y ahí la obesidad ni existe. Veía como la enfermedad cardiovascular no aparecía. En cambio en Occidente todo el mundo muere de... Y vas viendo las diferencias. Claro, al final, ¿qué dices que es? Que es su estilo de vida, el contexto, bueno, al final es todo. No vas a saber si es que comen semillas de chía o si son cazadores recolectores. Sí, no le puedes aislar. Exactamente, no puedes aislarlo, pero al fin y al cabo, lo que está claro es que si tú mantienes un estilo de vida y te acoplas sin preocuparte de tu salud a lo que es un estilo de vida occidentalizado, finalmente terminarás con alguna patología, con algún problema. Entonces, el envejecimiento, como bien dices, es verdad que no puedes modificar la fecha del carné o del DNI, pero sí puedes hacer muchas cosas por llegar lo mejor posible a 80, 85 o los que te toquen sin tener ninguna secuela, porque además una vez llegado a esa edad la persona es bastante frágil, ¿no? Y ya modificar cualquier cosa es muy complicado, llevas mucho daño acumulado. Claro, resumiendo este segundo punto de genética y entorno, hemos dicho, tenemos factores modificables como son que si la persona hace ejercicio, que si se mueve, que luego hablaremos sobre las diferencias entre ejercicio y actividad física, porque no es lo mismo y es muy importante porque aquí estamos hablando de ejercicio y cáncer, no váyase usted a andar y cáncer, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego ya pues los factores que son no modificables, que estamos hablando ya de tus genes, de tu edad, etcétera. Exactamente. Ahora, pasando ya al tema del ejercicio, que es el punto central de esta entrevista, me gustaría que explicara qué mecanismos son los que hace que el ejercicio sea efectivo para luchar contra un cáncer, tanto para prevenirlo como para favorecer su curación. Exactamente. Bueno, al final, uno de los mecanismos número uno, por lo cual el ejercicio va a ayudar a prevenir la aparición de un cáncer, tiene que ver con, por ejemplo, que va a ayudar también a prevenir la obesidad. Entonces, si ya de por sí la obesidad es un factor de riesgo muy, muy, muy importante para desarrollar un cáncer, el ejercicio físico es una estrategia mucho más importante de lo que nos queremos, ¿vale? Entendiendo, sobre todo hay que hacer una distinción de entendiendo obesidad como una definición que a mí me gusta mucho, que es una enfermedad crónica basada en la adiposidad, ¿vale? Nada tiene que ver con un peso, con un IMC, sino con una cantidad de tejido adiposo o de grasa que además es disfuncional, que no funciona bien, que promueve la inflamación y otra serie de cosas. Entonces, eso vendría a ser ya un mecanismo número uno, ¿no? Luego también, a nivel molecular, es capaz de regular las hormonas sexuales, ¿vale? Que también tienen el metabolismo de las hormonas sexuales, ¿vale? También va a permitir regular todo lo que tiene que ver con la glucosa en sangre, ¿vale? Va a reducir la inflamación sistémica de bajo grado. También va a permitir neutralizar, o vamos a decir, mejorar nuestra capacidad de neutralizar radicales libres. Al final lo que va a hacer, a grosso modo, sin tampoco entrar en cada detalle que te puedes volver loco, va a ayudar a que el sistema sea mucho más eficiente, ¿vale? Sea más eficiente resolviendo problemas y resolviendo factores de riesgo que pueden promover la enfermedad, ¿vale? Y luego, por otra parte, también, que esto es una cosa un poco rara, pero generalmente el que hace ejercicio físico suele a su vez adoptar otra serie de estilos de vida que te van a llevar a también prevenir el cáncer. También al final vas a dormir mejor, vas a tener una mejor calidad de sueño, vas generalmente a tolerar mejor el estrés, ¿vale? No el estrés solo fisiológico, sino el estrés físico-emocional. Entonces, al final, como te digo, son muchas pequeñas cosas por las cuales el ejercicio físico va a ayudar a prevenir un cáncer o la aparición de un cáncer. Y luego, con respecto al tratamiento, que es lo que yo más me he centrado en el estudio de esto, más que a la prevención en sí, aunque comparten factores,
tiene que ver con que, a grosso modo, va a ayudar sobre todo a aumentar la supervivencia, ¿vale? Una vez estés en tratamiento, a tolerar y a mejorar la eficacia de los tratamientos que te van a dar, como los quimioterápicos, y también va a ayudar a mejorar o a reducir o mitigar efectos secundarios que pueden aparecer producto de la propia farmacología y de la propia enfermedad, como bien has dicho tú, la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y la cardiotoxicidad. Y luego, por último, que no me gusta tampoco centrarme mucho en eso, aunque sé que es importante, que va a mejorar la calidad de vida del sujeto, va a mejorar la astenia o la fatiga, va a mejorar los dolores articulares, la calidad del sueño, el propio autoestima, y va a ayudar a mejorar una serie de cosas que al fin y al cabo sí que son muy importantes, ¿vale? Y para el paciente generalmente cuando se queda conmigo en un programa de ejercicio físico suele quedarse por eso, pero no es lo más importante porque tú por muy bien que te sientas, si la enfermedad sigue avanzando y si no te consiguen dar la dosis de quimioterapia, pues tenemos un problema. Entonces, a grosso modo, esos son los beneficios, ¿no?, que aporta en el paciente oncológico. Y a mí me gusta muchísimo destacar sobre todo el que va a ayudar a mejorar la eficacia de los fármacos y va a ayudar a mejorar, a tolerar mejor estos fármacos, que es fundamental. O sea, si a ti te tienen prescrito 11 ciclos de una terapia, por ejemplo, en cáncer de colon, FOLFOX, con oxiplatina, una serie de cosas, y por toxicidad hematológica, que a su vez tiene que ver también con la cantidad de masa muscular que uno acarrea, no te la pueden dar, pues el tratamiento no va a ser exitoso, porque los fármacos y las terapias tienen una dosificación, tienen una frecuencia, tienen unos gramos, tienen una serie de cosas que es como se ha visto que son exitosos. Entonces, si no te pueden dar la terapia, vas a salir mal parado de eso. Y para mí esa es la razón fundamental por la cual un programa de ejercicio físico debería formar parte del tratamiento de un paciente oncológico. No porque mejore la calidad de vida, porque eso es subjetivo, sino porque va a ayudar a tolerar mejor la quimioterapia y va a ayudar a aumentar la supervivencia. Para mí ese es el punto clave y por lo que yo trabajo, por lo que estoy metido en esto. De hecho, me gustó mucho un podcast tuyo que escuché con Álvaro Corrochano, que tú dijiste, sí, si la calidad de vida ya la aumentas yéndote a tomar un café con tu amigo, pero sí, yo no quiero mejorar eso, yo quiero mejorar biomarcadores. Claro. No me lo va a mejorar solo. Exactamente. Claro. O sea, yo también me pongo en situación del paciente y entiendo que es complicado, ¿vale? Es muy complicado. Lo que pasa es que uno, en tu caso también, ¿no?, que se dedica a esto. Yo estuve en el laboratorio de fisiología, me acuerdo cuando estudié, estuve también visitando a Javier Butragueño en el INEF de Madrid, también en su laboratorio. He hecho pruebas de esfuerzo, he visto analíticas. Yo mismo he experimentado conmigo mismo cuando competí en culturismo con analíticas, con DEX y tal. Y te das cuenta que mejorar un biomarcador importante, ¿no?, aumentar, por ejemplo, la masa muscular, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, cuando tú te das cuenta lo difícil que es modificar un biomarcador objetivo, pero que tiene una repercusión tan grande sobre tu salud, a veces te planteas si la calidad de vida es importante o no es importante, ¿no? Y para mí, como digo, sí es importante, pero no te puedes quedar solo en que el sujeto mejore su calidad de vida. Yo quiero ver que esa barra mueva más kilos, yo quiero ver que ese sujeto pierda perímetro de cintura y cadera, y yo necesito ver eso porque si no, yo no me quedo a gusto con el programa de ejercicio y el paciente también lo sabe. Entonces, mejorar la calidad de vida, esto hay una diapositiva que pongo yo siempre en los congresos de la doctora Irene Araujo, que es una experta en temas de salud y sobre todo de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, y ella comenta que en el mundo moderno, para sufrir o para decir que has perdido calidad de vida, tienes que haber perdido antes tu salud directamente. O sea, tienes que estar en silla de ruedas, enclaustrado. Y claro, el problema es que antes de que tú llegues a esa condición, tú ya has enfermado, lo que pasa es que no te das cuenta. Entonces, por eso le digo a la gente que centrarse en la calidad de vida como biomarcador final general no tiene ningún sentido. De hecho, yo todos los estudios que leo y que veo en el Abstract Quality of Life o veo los cuestionarios, dejo de leerlo porque no me interesa, porque no me va a aportar nada. Con mejorar la calidad de vida, como decía con Álvaro, lo haces, claro, es muy subjetivo, lo haces saliendo a tomarte un café. O sea, tengo gente en la consulta que con estar con sus nietos en el día de Navidad y poder cenar y estar tranquilamente, ya han mejorado su calidad de vida de manera brutal, ¿no? Por no estar encamados, no estar con una vía periférica o estar... Pero el problema es que esa persona lo que no sabe es que la enfermedad sigue progresando, lo que no sabe es que en cuanto se meta a la ducha se rompe la cadera, que la osteoporosis sigue, que la cardiotoxicidad está a punto de aparecer y que debemos trabajar un poquito más por realmente prevenir y por realmente tratar esos problemas que son los problemas graves de salud, ¿no? No la calidad de vida, que al fin y al cabo la calidad de vida, como digo, tiene que ser un efecto colateral de la mejora de biomarcadores objetivos, pero no tiene que ser el punto final, porque suele aparecer mucho antes de que mejore el hueso, suele aparecer mucho antes de que mejore o aumente la masa muscular, entonces va a aparecer. Tú céntrate en el biomarcador objetivo, que si lo consigues, ya te digo yo que el otro te lo llevas de calle. Claro. Entonces, haciendo un resumen de este punto de toda la evidencia de ejercicio en torno al cáncer, para empezar previniéndolo,
estamos hablando de evitar lo que viene a ser la resistencia a insulina, para empezar, porque la resistencia a insulina no solo se relaciona con obesidad, sino también con el cáncer, con un montón de enfermedades enfermedad cardiovascular, que tienen la inflamación crónica de base, el estrés oxidativo, todo esto, mientras lo prevengamos, estamos quitándonos muchísimas papeletas de desarrollar cáncer. Exactamente. Una vez que ya se ha desarrollado por lo que sea, el ejercicio ya tiene que ser una herramienta de, como tú has dicho, mitigar esos efectos secundarios de los fármacos, claro, aguantar lo que tenga que tener esa persona de quimioterapia o radioterapia o el tratamiento que le corresponde y sobre todo todo eso acaba mejorando la supervivencia. Uh-huh. Es eso, o sea, es uno, cada punto te lleva al siguiente. Yo siempre a la gente le digo, vamos a poner un ejemplo, tienes un paciente recién diagnosticado de cáncer de colon, que ya la parte de prevención se la ha pasado porque ya tiene el diagnóstico, va a empezar sus terapias y va a empezar, pues ha tenido su cirugía, en cual hay que prevenir a como sea la mayor pérdida de masa muscular y de función muscular con el encamamiento, con los puntos, con todo lo que le van a hacer. Hay que intentar evitar que pierda función y una vez que ha terminado su parte de cirugía, que va a empezar con su quimio, intentar pues hacer todo esto. ¿Pero por qué? Porque al final si tú consigues que te den tus 12, 11, lo que hayan pautado ciclos de tu terapia, si tú consigues salir bien parado de ahí, estás aumentando tu supervivencia. O sea, una cosa te va a llevar a la otra y es... Claro. Y de luego hay muchísima literatura científica, por ejemplo, un estudio que me gusta mucho, que siempre lo cito, de Carla Prado, que ya demuestra que con pacientes de cáncer de mama metastásico con un fármaco que se llama capacitabina, pues las mujeres que tenían menor cantidad de masa muscular, el tiempo de progresión del tumor era mucho menor y además tenían que cortar la quimioterapia porque producía toxicidad. Luego a este estudio le pongo una pega que es que tenían que haber medido valores de fuerza porque no es tanto la cantidad de masa muscular como la fuerza que expresa esa masa muscular lo que te va a dar un biomarcador muy potente, que es lo que hay que empezar a ver, ¿no? Y al fin y al cabo, y eso pasa en cáncer de mama que en estadios graves, pero en cáncer de mama en estadios iniciales, en cáncer de colon en estadios metastásicos, en cáncer de colon en estadios iniciales, en pacientes de cáncer de pulmón con células pequeñas, prácticamente en todo. Hay estudios hasta que demuestran cómo ciertas terapias de inmunoterapia, nivolumab y pembrolizumab, los pacientes que tenían mayor cantidad de masa muscular reaccionaban mucho mejor a la inmunoterapia, que por otra parte la inmunoterapia de hoy, no sé si tú lo sabes, pero no tiene marcadores o biomarcadores que te den a conocer si va a reaccionar bien el sujeto o no. Pues puede que en este estudio que ha demostrado que los sujetos que tienen más masa muscular reaccionan mejor, te sirva como biomarcador de que ese sujeto es un candidato a una posible inmunoterapia. Entonces, al final hay muchísima literatura, yo que me dedico a leer y a intentar entenderlo y a llevarlo a la práctica, pero el problema es que veo poca acción. Ese es el problema, veo pocos pacientes que se vayan a beneficiar de eso por el motivo que sea. Y muy importante lo que acabas de comentar de la masa muscular y el tema del cáncer y la obesidad, porque muchas veces tenemos personas que están obesas, obviamente están metabólicamente enfermas por todo lo que la enfermedad conlleva, pero hay sujetos que son obesos metabólicamente sanos y puede ser porque tengan unos niveles de masa muscular mayor y curiosamente están obesos y empiezan a entrenar y esos marcadores, digamos que empiezan a convertirse en más saludables. O sea que el músculo al final es lo que nos va a evitar gran parte de la inflamación. Exactamente. De hecho, hay varios estudios de Steve Blair, que fue director del Colegio Americano de Medicina Deportiva, él es epidemiólogo de la Universidad de Arnold, y él demuestra con una muestra impresionante cómo el paradigma de fat bad fit, de que un sujeto obeso pero que tiene una buena capacidad cardiorrespiratoria y una buena cantidad de masa y de fuerza muscular, vive más y muere mucho menos que un sujeto normopeso, pero que su funcionalidad es nefasta o es una funcionalidad de una persona sedentaria e inactiva físicamente. Entonces no es tanto el peso, ni siquiera es la cantidad de tejido adiposo, sino es la cantidad de masa muscular y la fuerza muscular y cómo esté metabólicamente ese tejido. Es más, los luchadores de sumo, que esto lo comentaba el doctor Jorge Cubrías en la SEMMO, todos tienen un IMC y una cantidad de tejido adiposo brutal. Sin embargo, metabólicamente todos son sanos. Ahora, cuando dejan de entrenar, a los 3 meses todos se vuelven diabéticos, absolutamente todos. Entonces, la idea que hay que transmitir a la gente que no es tanto un peso, una estética, una imagen, los michelines, sino qué nivel de funcionalidad y de rendimiento tengas tú. O sea, al final de eso se trata. Yo a la gente en la consulta, claro, yo a la gente en la consulta se lo digo. Tengo una paciente, por ejemplo, Marta, que es un espectáculo, que es una paciente que tiene una obesidad tipo 3 y que venía que el peso muerto me hacía 5 repeticiones con 20 kilos y se me ahogaba, se me moría y a día de hoy me lo hace con 60 con la gorra. Y esa mujer, el IMC y el peso es absolutamente el mismo. Igual ha perdido 2 kilos.
que es ridículo. Sin embargo, su nivel de salud, su funcionalidad, su calidad de vida y todo lo que estamos haciendo con biomarcadores objetivos de rendimiento ha mejorado una barbaridad. Y eso solo lo ha hecho porque entra en un programa de ejercicio físico, ni dieta, ni otra serie de estilos de vida que pueda modificar. Entonces, al final la idea de transmitir es justo lo que estabas comentando tú, que lo importante